Bienvenidos a esta masterclass sobre código seguro en Java. En esta sesión nos sumergiremos en los fundamentos de la comunicación segura, aprendiendo a implementar protocolos TLS y a configurar túneles SSH directamente desde nuestras aplicaciones Java. Analizaremos cómo construir estas capas de seguridad desde cero para garantizar la confidencialidad e integridad de los datos en entornos de producción. Comencemos. Bienvenidos a esta sesión sobre seguridad en comunicaciones. En esta segunda diapositiva repasaremos nuestra hoja de ruta, donde pasaremos del concepto a la aplicación práctica. Dividiremos la formación en dos partes principales. En la parte 1, exploraremos el cifrado de canal con TLS y SSL. Analizaremos los fundamentos, viendo cómo funciona exactamente el handshake de TLS. Estudiaremos las garantías de seguridad que ofrece, como la confidencialidad, autenticación e integridad. Y finalmente, veremos la implementación en Java, construyendo un cliente y un servidor seguros. En la parte 2, nos centraremos en el aislamiento seguro mediante túneles SSH. Descubriremos el principio del reenvío de puertos para proteger cualquier protocolo. Aprenderemos a configurar el comando SSH en acción. Y concluiremos viendo la transparencia en Java, que nos permite conectar a través del túnel sin necesidad de modificar nuestra aplicación. En esta tercera diapositiva profundizamos en TLS y su predecesor SSL, que constituyen la base de la comunicación segura en Internet. Estos son protocolos criptográficos que operan sobre la capa de transporte TCP para crear un canal de comunicación protegido. Su mecanismo clave es una fase de negociación inicial que ocurre justo después de la conexión TCP, donde el cliente y el servidor acuerdan los algoritmos y una clave de sesión compartida. El gran impacto de esta tecnología es que el protocolo de aplicación subyacente, como por ejemplo HTTP, permanece intacto, pero sus datos viajan ahora totalmente cifrados. Es este proceso el que da lugar a las versiones seguras de los protocolos que usamos a diario, como HTTPS, SFTPS y SMTPS, garantizando la privacidad de nuestra información en la red. En esta cuarta diapositiva analizamos la anatomía de una conexión segura a través del proceso conocido como handshake de TLS. Este intercambio inicial entre cliente y servidor es fundamental para establecer un canal de comunicación cifrado y fiable, y se divide en 4 etapas principales. La primera es la negociación del protocolo, donde ambas partes acuerdan la versión de TLS y los algoritmos criptográficos a utilizar. El servidor presenta su certificado digital y el cliente lo valida ante una autoridad de certificación. A continuación, se produce el intercambio de claves, utilizando criptografía asimétrica para generar de forma segura una clave de sesión simétrica compartida. El tercer paso es el cifrado de datos, en el cual se empieza a utilizar esa clave simétrica para proteger toda la comunicación posterior de manera mucho más rápida y eficiente. Finalmente, se realiza la verificación de integridad mediante códigos de autenticación de mensajes para asegurar que los datos no han sido manipulados. Una vez completado este proceso, el canal seguro queda establecido y los datos de la aplicación viajan totalmente cifrados. En esta quinta diapositiva, analizaremos las 3 garantías fundamentales que proporciona el protocolo TLS. La primera es la confidencialidad, que impide que terceros no autorizados lean la comunicación. Para lograrlo, los datos se transmiten cifrados mediante una clave de sesión única y robusta, como por ejemplo el estándar AES. La segunda garantía es la autenticación, que permite verificar la identidad del servidor y opcionalmente la del cliente, utilizando certificados digitales emitidos por autoridades de certificación de confianza. Finalmente tenemos la integridad, que asegura que los datos no han sido alterados durante el tránsito. Esto se consigue mediante el uso de códigos de autenticación de mensajes, conocidos como MACs, generados con la clave de sesión, como por ejemplo HMAC SHA 256. En esta sección veremos cómo implementar un servidor TLS en Java siguiendo 4 pasos fundamentales. Primero, realizamos la gestión de identidad. Para ello, especificamos mediante propiedades del sistema la ubicación de nuestro Key Store y su contraseña. Este almacén contiene el certificado y la clave privada del servidor, esenciales para la autenticación durante el handshake.
Segundo, obtenemos una fábrica de sockets mediante SSL Server Socket Factory, que es el punto de entrada para crear sockets que entienden y negocian TLS automáticamente. El tercer paso es la escucha segura. Aquí creamos un SSL Server Socket en un puerto específico, como el 9999. Este objeto actúa como un socket de servidor normal, pero maneja todo el cifrado por debajo. Finalmente llegamos al momento de la verdad con la llamada al método accept. Esta operación bloquea la ejecución hasta que un cliente se conecta y completa con éxito el handshake de TLS. Una vez superado este punto, la comunicación es totalmente segura y podemos proceder a leer y escribir en los streams cifrados. En esta séptima diapositiva, profundizaremos en la implementación práctica de un cliente TLS en Java, la cual se resume en 3 pasos fundamentales. El primero es la gestión de confianza. Aquí especificamos, mediante propiedades del sistema, la ubicación y contraseña del Trustor, que contiene los certificados de las CAs en las que el cliente confía para validar al servidor. El segundo paso es obtener una fábrica de sockets mediante SSS Socket Factory, que nos permitirá crear sockets listos para una comunicación segura. Por último, establecemos la conexión segura. Creamos el SSS Socket indicando el host y el puerto del servidor. Aunque el proceso se inicia automáticamente al conectar, llamamos explícitamente a Start Handshake para garantizar que la negociación TLS se complete con éxito antes de empezar a leer o escribir en los flujos de datos cifrados. En esta octava diapositiva, exploramos un enfoque distinto para la seguridad mediante los túneles SSH. El SSH, o Secure Shell, es un protocolo de nivel de aplicación que permite asegurar otros protocolos basados en TCP a través del mecanismo de tunneling o túnel. El funcionamiento es sencillo pero potente. Se establece un canal cifrado entre un cliente y un servidor SSH, y el tráfico de otras aplicaciones se redirige por este conducto seguro. Como se observa en la ilustración, transformamos una conexión insegura entre un cliente y un servidor de base de datos en una protegida. La principal ventaja es la transparencia total, ya que no requiere modificar el código de las aplicaciones para que la comunicación sea segura. En esta diapositiva analizamos cómo crear un túnel mediante el reenvío de puerto local utilizando el comando SSH-L. El flujo de datos sigue 5 pasos principales. Primero, la aplicación cliente se conecta localmente al puerto 10.020. Segundo, el proceso cliente de SSH intercepta dicho tráfico. Tercero, se establece un túnel cifrado hacia el servidor SSH. Cuarto, el servidor SSH descifra la información. Y quinto, el tráfico se reenvía al destino final, que en este ejemplo es la IP 140.14.63.112 en el puerto 2200. Si desglosamos el comando mostrado abajo, vemos la conexión al servidor SSH, el parámetro "-L" para activar el reenvío local, el puerto 10.020 que escuchará en nuestra máquina local, y por último, la dirección y puerto de destino final a los que el servidor SSH reenviará el tráfico. En esta décima diapositiva, vemos cómo el código Java se beneficia de la transparencia total que ofrece un túnel SSH. Lo más destacado es que nuestra aplicación no necesita usar clases complicadas como SSL Socket ni realizar ninguna modificación estructural. Como se observa en el código, el secreto reside en conectarse a localhost en el puerto local del túnel, tal y como indica el punto 1. Para la aplicación, es como si el servidor estuviera en su propia máquina. En el punto 2, vemos la simplicidad pura del intercambio de datos. Se utilizan las clases estándar de entrada y salida, ya que la aplicación es totalmente ajena al cifrado y descifrado que el cliente SSH realiza de forma transparente por debajo. Esto simplifica enormemente el desarrollo y las pruebas. Para concluir esta comparativa, vamos a sintetizar cuándo es preferible usar TLS frente a un túnel SSH. Por un lado, TLS o SSL representa lo que llamamos seguridad integrada. Su implementación requiere modificar el código de la aplicación para utilizar librerías y clases específicas, como SSL Socket Factory. La gran ventaja es que ofrece una seguridad granular y un control total sobre certificados y protocolos desde la propia aplicación, además de una autenticación de servidor muy robusta.
Es la opción ideal para el desarrollo de nuevas aplicaciones donde la seguridad se integra desde el diseño y para servicios expuestos públicamente, como pueden ser APIs web o servidores de correo. Por otro lado, el túnel SSH actúa como una capa de seguridad externa. No requiere realizar cambios en el código de la aplicación, ya que se configura directamente a nivel de infraestructura u operaciones. Su ventaja principal es la rapidez de implementación para asegurar protocolos heredados o de terceros de los que no tenemos el código fuente. Es la solución perfecta para asegurar herramientas de administración o bases de datos en redes no fiables y para permitir el acceso seguro a recursos de una red interna desde el exterior. Llegamos al final de nuestra presentación. Del concepto al código, 2 caminos hacia la confianza. En este módulo, hemos explorado 2 potentes paradigmas para garantizar la comunicación segura en Java. Por una parte, TLS nos ofrece un control preciso e integrado, lo que nos permite construir la seguridad desde dentro de la propia aplicación. Por otra, el túnel SSH nos brinda una solución externa y totalmente transparente, capaz de proteger las aplicaciones sin necesidad de tocarlas. El dominio de ambos enfoques os otorga la capacidad de elegir la herramienta adecuada para cada desafío, transformando los principios de seguridad en una realidad tangible y funcional en vuestro código.